Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. El nombre del humedal Tibanica proviene de la lengua muisca muiscubún, que quiere decir del vocablo tiba, capitán o señorío. Niki, puerta, altar, e Ica o Iku, origen del dios Chiminigagua. Tibanica significa el portal de los altares. En la época precolombina el uso del humedal se constituía como un lugar sagrado, un espacio contemplativo de pensamiento, reflexión, sagrado, en el cual se realizaban eventos especiales, se rendían tributos a las deidades muiscas. Ahora, usted que me está escuchando del otro lado, le pregunto para usted, ¿por qué la tierra no es sagrada? ¿Por qué no la trata de manera sagrada? ¿Por qué no la tratamos con ese cuidado que se merece? Hoy tenemos una invitada maravillosa que ustedes ya saben quién es. Ella es Tina Fresneda, es nuestra guardiana, y digo nuestra porque de verdad me siento agradecida de esta labor que realiza, pero ha sido totalmente independiente, una idea y una convicción en su vida de lo que se está realizando. Ella es defensora y cuidadora del humedal Tibanica, pero no solo de este espacio, sino de muchos espacios naturales en las cercanías de Bogotá y en donde sea que se encuentre, pero se las presento. Ella es Tina Fresneda, una mujer conocedora de la tierra, llena de saberes y que, como les digo, guardea este espacio. Bien llegada a Banca del Parque Radio, Tina, gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde para todos y todas y todos los que nos escuchen. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y por ese saludo y ese recibimiento con esas palabras tan maravillosas, pues que motivan como a continuar con esta tarea a la cual nos hemos sumado. Gracias. Bueno, Tina, hay algo con lo que iniciamos el programa que tú, de hecho, fuera de micrófonos me contabas esta historia de arriba abajo y la tienes súper mejor, digámoslo así, entrañada que nosotros que la estamos escuchando ahorita recién, o bueno, muchas personas la pudiesen haber escuchado antes. Este tono sagrado no nos lo tienden a contar nuestros padres cuando visitamos ciertas tierras o ciertos espacios, o nuestros maestros o nosotros mismos no tendemos a buscar qué es esta tierra, en qué tierra estoy parada, qué tierra estoy de pie, de qué significa su nombre. Lo hablábamos y justamente nos decías que especialmente a los defensores, a los ecologistas, ambientalistas, ese es un interés, reivindicar la memoria. Sí, claro, creo que pues partamos de que Colombia es un país sin memoria y creo que eso también nos marca y por eso también a veces tenemos muchas dificultades, no tenemos la memoria clara, la historia y se nos olvida, vivimos más bien como al día a día por el afán de correr y a veces ni siquiera nos hemos preguntado de verdad el origen nuestro, ¿no? ¿De dónde venimos? Porque hay una gran pregunta y todavía una incógnita sin resolver de dónde es nuestro origen, porque yo creo que no es como nos lo cuentan, que el muñequito de barro y Adán y Eva y eso, pues yo creo que no, porque creo que es mucho más profundo, más que eso, bueno, eso, sin discutir con las creencias religiosas. Entonces, creo que las personas que hemos tenido esta oportunidad de amar la tierra, de reconocerla como nuestro único hogar, podemos entender y comprender por qué nuestros raizales indígenas la llamaban la Pachamama y siempre nos dicen que es sagrada. Y entonces yo, por lo menos, sí lo he comprendido en los últimos años, es que realmente sí, para mí es sagrada, son lugares sagrados. ¿Por qué? Porque pues albergan vida, no solamente la vida humana, sino muchas formas de vida que están ahí para que nosotros tengamos esa relación bonita de amor y de comprender que cada cosa está ahí porque cumple una función. No está porque quiso estar ahí, sino porque así es la relación con los seres vivos y está ahí cumpliendo su función y está ahí porque tiene que estar. Entonces, ¿cómo no amar, cómo no sentir, cómo no andar, verdad, con los pies en la tierra? Porque es que nosotros pues no volamos. Si nosotros siempre caminamos en la tierra, así no la transformen, no le pongan adoquín, cemento, lo que sea, pero estamos la base en la tierra, siempre todo está centrado en la tierra. Entonces, si yo hago un edificio, igual lo primero que pienso es cómo le tengo que hacer las zapatas, cómo tengo que hacer esas bases fuertes para que la tierra me sostenga todo ese piso y toda esa cantidad de cemento que yo le voy a echar encima para que muchas personas puedan tener su vivienda ahí, pero finalmente está en la tierra. O sea, es que no, el único que quiso tener una casa en el aire fue el maestro Escalón.
persona, pero pues eso ya es una metáfora. Entonces realmente todos tenemos como hogar la tierra, que la tierra está mal repartida, sí, que se le ha dado un uso de acuerdo a la distribución, sí, pero finalmente todos estamos en la tierra y para mí la tierra es sagrada, no importa ni la ubicación geográfica ni nada, sino la tierra es sagrada donde quiera que esté y la hemos maltratado muchísimo. Eso a mí como ciudadana, como persona me duele ver esas canteras, cómo la han deteriorado, cómo hacen esos cráteres tan grandes y bueno, uno entiende si hay que sacar el material para viviendas y todo, pero ¿por qué no la sanamos? Es como cuando yo me corto y me hago una herida grande, yo trato de sanar mi piel, primero para que la cicatriz no me quede fea porque soy vanidosa y segundo es una manera de renovar los tejidos. Yo digo, ¿por qué no sanamos con la tierra también eso? ¿Por qué no sustraemos los materiales pero restauramos, sanamos y la dejamos como estaba? Ojalá mejor como estaba y seguramente no tendríamos tantos problemas por cambio climático y tantas, digamos, como preocupaciones porque si llueve, si no llueve, si se derrumba, si no se derrumba, si se quema, si no se quema, si realmente tuviéramos esa armonía con nuestra pacha. Es una reconciliación sentarnos a hablar de esto aquí en Banca. Es como que, bueno, tenemos una conversación pendiente, un acto pendiente, ¿no? Porque no solamente está en la palabra, sino en la acción. Y esto lo has también realizado con proyectos allí en Tibanica. Y uno de ellos para reconciliar ese tema ritual, sagrado, es procesar el tema del duelo, ¿sí? Hablamos en podcasts anteriores el tema de las víctimas y la restauración y una de tus invitaciones era trabajar la tierra como forma de restauración en el duelo, como una conversación espiritual para poder sanar. Cuéntame un poco más de esto, por favor. Claro que sí, creo que si todos nosotros pudiéramos vivir un duelo, vamos a hablar hay muchas formas de duelo, pero vamos a hablar del duelo, de la pérdida de un familiar, de un ser querido, de una persona muy allegada a nosotros. Entonces yo pienso que si todas las personas habitantes del territorio, cualquier territorio que se encuentran, que nos encontremos también, pudiéramos plantar un árbol propio del lugar que cumpla su función ahí, en memoria de esas personas que nos han dejado, porque todos nos tenemos que ir algún día, pues seguramente no tendríamos la deforestación que tenemos tan grande y sobre todo en estas ciudades, ¿no? Por ejemplo, Bogotá. Y aquí Bogotá está dividida casi como en 4 Bogotás. Entonces los del sur somos la zona más despoblada, la que más sufrimos, la que el suelo se planificó de una misma forma. Yo decía, ¿por qué? No pudimos tener una planeación como sea Salitre, pienso yo. Eso piensa Tina Fresneda. Pero entonces también es pensando eso y eso ayuda a sanar. Yo tuve la oportunidad, siempre lo había tenido en mente cuando llegó la pandemia en el 2020. Tristemente se fueron muchas personas conocidas, entre ellas jóvenes, inclusive se fue un joven que tenía una emisora comunitaria acá y él siempre me invitaba para hablar del ambiente en el mes de los humedales, bueno, así como en temas bien puntuales. Y entonces a mí se me ocurrió que también, como a mí me ha sanado de muchas cicatrices que me ha dejado la vida, entonces también pensé que era una manera bonita de llamar a esas personas conocidas, pues que no pude hacerlo con todos porque por el espacio, ni por la economía, ni nada. Y era como invitarlos a ese lugar, primero conocer el humedal, que es un lugar que aunque Bosa sea una localidad con tantos conflictos, pues al llegar allá uno se siente como tranquilo. Entonces, primero que reconociéramos el humedal que está ubicado en Bosa y que a veces le hablan de Tibanica y para muchos es extraño, como que dónde queda, dónde está, y si es en Bosa, pues no voy porque es inseguro. Entonces, me di la tarea, duré 2 años haciéndolo. Primero, cómo podíamos ubicar las familias y segundo, cómo podía conseguir una especies de árboles que fueran propios, que se pudieran adaptar ahí y cómo podíamos llegar a hacer ese encuentro, esas familias, ponernos de acuerdo el mismo día y la misma fecha porque pues todos tenían ya cosas que hacer. Y fue algo que me dio una satisfacción enorme porque pude conseguir hacer el aullado, pude conseguir las especies y pude conseguir la tierra para plantarla porque Bosa toca con tierra que esté muy, muy enriquecida.
y pude lograr, y de verdad que ese día yo creo que todos lloramos, porque cuando nos presentamos y vimos que todos íbamos por el mismo objetivo, y era plantar un árbol en memoria de ese ser querido que me dejó, antes de pronto que partió, antes de, nosotros dijimos, es que tan joven, pero no sé si de pronto era que ya le tocaba irse, uno a veces analiza, y por escucharlos a ellos, entre ellos mismos sanaron, se reconciliaron, porque de pronto había una familia que pum, se le fue la abuelita o se le fue el hermano, pero pum, nos encontramos con otros casos de personas que decían, no, es que a mí se me murió mi papá, se me murió mi hermano, pero también el tío, entonces uno como que también decía, vea, de pronto yo estoy llorando, pero hay personas que les tocó más fuerte, son más miembros de la familia que se fueron, y de pronto ver que iban a plantar ese ser vivo que iba a crecer en memoria de esa persona amada. Entonces le estábamos apuntando a que íbamos a sembrar, íbamos a tratar de ayudar, por lo menos a sanar, y ese día hacer esa catarsis entre todos, pero también entender que estábamos restaurando un suelo, que nuestra misión también era restaurar un suelo, llenarlo de vida. Entonces ese lugar, ya hoy en día llegan más aves, más insectos, el suelo está de mejor calidad. Entonces eso fue como todo muy, muy bonito y muy armonioso, y los árboles hasta el momento se han sostenido. Y así la noticia creció, pero entonces mucha gente lo entendió mal. Entendió que era que nosotros estábamos enterrando las cenizas de todas las personas que se habían muerto, y la comunidad alrededor entonces dijo que ya, una señora dijo que había puesto unas cortinas oscuras para no mirar para allá porque de noche salían las almas. Y entonces yo les decía, pero mire, escuchémonos, si fuera así le tenemos más miedo a los muertos que a los vivos. Si nosotros hacemos daños vivos, muertos ya no hacemos daño. Se logró contar que no, que era en memoria de esa persona, o sea, es decir, como para tener su memoria viva. Y qué rico decir, mire, en memoria de, yo ya lo había hecho anteriormente, les cuento, en memoria de mi padre falleció en noviembre del 2020, y entonces yo pues siempre amando ese lugar solita, nadie me acompañó de mi familia, pero sí yo me conseguí los arbolitos, robles, porque mi papá era un roble, pero también acompañado de otras especies, y más viendo que los robles están amenazados ya prácticamente a desaparecer. Entonces lo hice con mi papá, y ahí fue cuando a mí, ya al hacerlo con mi padre y ver crecer esos árboles en memoria de mi papá, entonces dije, mi papá siempre va a estar en memoria aquí porque lo está creciendo, me va a dar sombra, me va a mejorar el oxígeno, me va a generar olores más agradables. Entonces fue cuando se me ocurrió hacerlo con los conocidos de COVID, y eso pues ha sido, no todas las familias, pero sí muchas familias han ido a visitarlos, a regarlos, a platearlos, a preguntarme en que cómo están, y también generamos esa confianza hacia el lugar, hacia el humedal. Entonces ya Tibanica para ellos no es un lugar inseguro, sino es un lugar que les tiene un recuerdo hermoso, que ahí está creciendo esa especie, no importa que no se acuerde del nombre, eso es lo de menos, pero está creciendo en memoria de ese ser humano. Y muchos me dijeron, yo ya a partir de ahí me siento más tranquila, entendí que pues que hay que dejar partir, que nosotros somos muy apegados, y a veces nos damos cuenta es cuando perdemos la persona y le queremos dar de todo, pero cuando estaba viva no compartimos. Pero bueno, entonces ahí, y también hay esa posibilidad de continuar haciéndolo, y pues la idea es que no sea solamente en mi Tibanica amado, sino en cualquier lugar lo haga. Yo conocí el Parque de la Poma, que está saliendo por Silvania, a poquitos metros ahí de la salida del peaje de Chusacá, y es la Poma, y ahí pues me pareció interesante también que vi los 21 árboles en memoria de los 21 niños que fallecieron por la obra de Transmilenio por la avenida Azúa, y eso a mí también desde hace tiempo me había conmovido, y decía, vea, y allá también, entonces también vi que las personas podían ir a llevar las cenizas de sus seres queridos, plantar un árbol, y ellos no pagan la entrada al parque, porque es una manera de restaurar, porque si uno mira un proceso de restauración, yo pienso que la Poma, ese parque que lo manejaba Cámara de Comercio a través del programa de hojas verdes, que no sé si todavía existe, pero yo sí estuve alguna vez allá, pues me pareció bonito, porque se vea, pues en vez a veces de llevar esas flores que degeneran, son mosquitos y problemas, pues me parece a mí personalmente como más bonito plantar 1, 2 o 3 árboles, siempre pensando en las especies que se adapten a ese lugar, y también es entendiendo y comprendiendo que vamos mucho más allá de guardar la memoria, sino que estamos también mejorando un terreno, que estamos mejorando vida para muchas personas, entonces, y que crea lazos, ¿no? Porque seguramente se encuentran, y ¿tú qué haces acá? No, que vengo a visitar el árbol que sembré en memoria de mi tía. El otro, no, yo vengo, mire que a mí mi hijo se murió, y entonces también hay una manera también de como de construir tejido social. Todo eso me parece a mí, me da una satisfacción personal de poder contribuir, de que se me hubiera ocurrido a mí esa maravillosa idea y que se haya podido plasmar en esas familias, pues me siento muy feliz, y también muy feliz con las personas que nos copian, que les parece que cuida, porque yo sola no lo podría hacer, que creen que es importante hacerlo y entender que la tierra definitivamente somos de la tierra y volvemos a ella. Totalmente, y la necesidad que tenemos de reconciliarnos entre nosotros y la tierra está, o sea, es esta
la razón por la que podemos generar o regenerar tejidos internos y con la tierra. Hay algo muy interesante que también nos contabas en el podcast antepasado del primero y era adoptar un árbol, ¿no? Como que no solamente esta necesidad de ir a sembrar, sino que también adoptar un árbol o una planta e irla a cuidar, y esto también ayuda a este proceso. ¿Cómo lo manejas o cómo haces este proceso? Ya nos contaste el de sanación y el de ir a sembrar, pero de entre comillas de adopción, le digo yo, ¿cómo lo llevas? De la misma forma, entonces pues como el tema era lo del duelo, también hemos plantado por la salud. Entonces también, por ejemplo, hay una chica que fue alumna mía, es hija putativa, tuvo cáncer de pecho y de seno, perdón, y entonces ella también con su cabello, sin cabello, con su pañoleta y todo, también fuimos y hicimos esa siembra en febrero del 2023, en el mes de los humedales, y esos árboles fueron plantados para que crecieran y así mismo creciera el bienestar de ella, la salud de ella. Entonces hay muchas formas de plantar y de apropiar. Otra, pues es una idea que se me ocurrió hace muchos años y era de pronto, esa no ha dado, pero yo creo que algún día se cristaliza, puede que no sea en Tibanica, puede que sea en otro lado, y era hacer una plantación en familia. Entonces que como que la familia Rodríguez Díaz, si son 5 miembros, plantarán 5 árboles. La familia Gutiérrez Maldonado, o se me ocurre a mí si algo loco ahorita, otros 5, o si son 6, pues 6 arbolitos. Y que hubiera como una competencia sana de a ver cuál familia era más juiciosa, a ver cuál familia estaba más frondosa, a ver cuál familia estaba más unida. Y yo pensaría que eso también ayudaría a la restauración y a la apropiación, porque creo que finalmente lo que nos falta es apropiar el territorio donde nosotros estamos. Entonces, yo quisiera vivir en tal parte, es que aquí no, pues por algo llegué aquí. Entonces, pues más bien intentemos mejorarlo, ¿no? Tratemos de hacer algo. En vez de quejarnos, pues tratemos de mejorar algo. Eso también se puede hacer, o también cuando nace un bebé, también lo pueden decir, bueno, yo quiero plantar acá. Si se ha hecho también, una vez un guarda de seguridad plantó su árbol, no duró sino pocos días en el humedal, pero él plantó el árbol por su niña, pues que entonces decía, cada vez que pase acá me voy a acordar de mi hija porque la mamá no me la deja ver. Entonces, mire que la idea es como encontrar esas disculpas para poderlo hacer y que realmente nos una, nos llame y que nos enamore, ¿no? Que entendamos el por qué hay que plantar un árbol. Yo creo que es lo fundamental, cuáles son los beneficios de hacerlo y de pronto empezar a motivar a que se tenga esa satisfacción personal. Yo veo que la gente es feliz cuando va y lo ve y está hermoso y dice, ay, mi arbolito está lindo, gracias Tina. O puede pasar todo lo contrario, que se me digo, hay que replantarlo, pues lo vamos a volver a replantar, vamos a conseguir la especie y lo replantamos, no pasa nada, porque pues igual que las personas, no todas las que nacemos llegamos abuelos, entonces pues lo replantamos, pero la misma especie, con el mismo amor, con el mismo cariño, y ahí va a continuar, porque también es parte también de aceptar que el árbol se puede morir, sí, puede pasar, pero pues vamos a seguir insistiendo, a ser tercos y lo seguimos plantando hasta que algún día diga, bueno, aquí eché raíces, así, aquí eché raíz. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Ahí vamos poquito a poco, pero creo que el objetivo principal se ha ido plasmando y se ha ido dando resultados. Estos trabajos son muy lentos, muy desagradecidos, y realmente lo que de pronto nos ha permitido estar aún ahí es la constancia. O sea, yo sigo constantemente, hay administraciones que vienen, que no les gusta, que sí les gusta, pero igual digo, yo no tengo que ver con ellos, yo voy a continuar acá en el territorio, porque ellos son 4 años se van, o también las instituciones son aves de paso, mientras que los que estamos en el territorio sí vamos a estar ahí. Creo que también nuestra responsabilidad debe ser dejar un legado, ¿no? Para los que vienen detrás, tejer y dejar que los demás continúen el tejido. Creo que
uno tiene que empezar ese tejido y dejar que alguien más siga tejiendo para que la manta quede bien ancha, bien grande, bien surtida, bien hermosa. Así es, o sea, ese intercambio intergeneracional es bien importante. Y justamente, y a esto que me acotas, también te digo, en nuestras redes también ha habido intereses por parte de estudiantes, de maestros de diferentes partes del país, de Boyacá, por ejemplo. Entonces, me dicen, ¿cómo hago para comunicarme? ¿A dónde puedo escribir? Si yo quiero hacer una visita, ¿qué hago? Cuéntanos, ¿qué podemos hacer? Pues, Tibanica, y decir, los espacios verdes naturales deben ser espacios abiertos para el que quiera aprender, ¿no? Hay que partir que nadie cuida lo que no conoce. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer y entender su función, como cuando uno le venden los zapatos. No es que estos son cómodos, son bajitos. Ah, pero estoy buscando tacones. Ah, bueno, entonces estos tacones. No, me pueden escribir. Mi teléfono es casi que es público. Entonces, ahí si quieres tú lo colocas y me pueden para ir por el WhatsApp. Y yo pues con gusto les contesto. Si hay gente fuera de Bogotá, cuando venga puede venir. Hacemos un acercamiento para conocer. Desde que tenga yo el tiempo, la voluntad y esté acá, siempre habrá voluntad ¿para qué? Para que conozcamos, porque es que a veces también tenemos esa visión cerrada de lo que es la ciudad, ¿no? Sí. Que Bogotá es fea, son trancones y sin seguridad, pero Bogotá tiene estos humedales, no solamente Tibanica, porque yo los amo a todos, son como esos pequeños tesoros inmersos en medio de tanto cemento, pero que podemos entender y comprender cómo la naturaleza lucha por estar ahí, por sobrevivir y sorprendernos. A mí cada vez me sorprende más. Hoy pasé al humedal y veía unas cosas hermosas. Yo decía, definitivamente esto, a pesar de tantos años y estar casi todos los días, casi que cada día me sorprende. Hoy vi las ranitas y yo, son tan bellas mis chinitas ahí, que a pesar de tanto malas acciones nuestras resisten y se siguen reproduciendo y siguen viviendo ahí para cumplir su función de controlar los insectos sin que nadie les pague. Sí, total, sí, o sea, sin ningún interés ahí, solo dándose. Como naturaleza tenemos que aprender muchísimo, muchísimo. O sea, de la naturaleza debemos aprender todo, la forma de comunicarnos, de sobrevivir, la resiliencia, en fin. Llega el momento de la tarea, Tina. ¿Cuál es la tarea del día de hoy? La tarea. Déjales tarea. ¿Será que se hacen la tarea? Vamos a ver quiénes hacen la tarea, me cuentas. No, pues seguir reflexionando, seguir pensando. Yo pienso que debemos tener pensamientos bonitos, positivos, hacia todos los seres vivos. O sea, de pronto algunos me generan pánico, terror, susto, también por los procesos culturales, toda esa historia que tenemos mal contada, también de mitos. Seguir teniendo una relación bonita y creo que aprender a sorprendernos. Yo creo que eso es lo más importante, sorprendernos. Mira que yo aprendí cuando yo viajaba y veía esas laderas que se hizo para hacer la vía y de pronto, ¡pum!, en la mitad habían árboles o plantas. Y yo decía, no, mire que yo no había entendido que eso era por parte de la expansión de semillas de las aves, sino yo decía, ¿cómo las sembrarían? ¿Sería de arriba para abajo o sería de abajo hacia arriba? Pero están ahí. Luego ya entendí, yo me sorprendía, la verdad, y decía, pero ¿cómo está ese árbol ahí? Otro, ay, mire esas flores tan bonitas en medio de una pared gris, amarilla, pero estaba ahí. Yo creo que nunca dejemos de sorprendernos. Yo creo que eso es el mensaje de hoy, que aprendamos a sorprendernos. Y otra es el agradecer. Yo creo que hay que agradecer a quien plante la semilla, a quien hace una acción bonita. Agradecer, ¿no? Hasta por el dolor a veces hay que agradecer porque nos recuerda que estamos vivos y que somos vulnerables, que sentimos aún. Entonces hay que agradecer también por eso. Gracias, Tina. Sí, en verdad, muchísimas gracias. Hablando de agradecer, agradecemos la labor que estás desarrollando y que te sientes en esta banca, compartirlo con personas no solamente de Colombia, sino del mundo que nos escuchan y que tal vez se puedan sentir inspiradas a trabajar en su espacio, en su comunidad, también con estas ideas tan maravillosas que ya has entablado, otras que, como tú dices, probablemente se cristalizarán más adelante, pero pueden ser ideas, herramientas o ganchos para alar a la comunidad y que trabajen juntos. Es tan interesante poder encontrarse para hacer algo de forma desinteresada, pero con objetivos concretos,
cambia la labor se vuelve más familiar, como tú decías. Agradecemos este espacio también porque ustedes nos escuchan, nos escriben, le mandamos un saludo muy especial a las personas que viven fuera del país, de Colombia. Los pensamos, los queremos, les mandamos un abrazo. Aquí estamos disponibles para ustedes para que nos escriban. Y claro, ustedes pueden escuchar nuestra emisora de manera directa en www.bancadelparque.com. Les recuerdo que pueden escuchar nuestros podcasts que ya superan los 7.200, están en iVoox, y también nos encontramos en YouTube y en Spotify. Así que no se lo pierdan. Agradecemos mucho tu presencia, Tina. Con todo el amor, con todo el cariño, pues ojalá los que nos escuchan puedan empezar, ¿verdad?, a hacer tejido. Este trabajo es de paciencia y seguramente con el tiempo van a ver los resultados y hay que intentarlo. Por lo menos intentarlo, porque después dice uno, si lo hubiera empezado, ¿qué hubiera pasado? Intentarlo. Creo que eso es como lo más importante. Entonces, para todos, un abrazo de luna llena y una bonita tarde para todos y todas. Gracias. Gracias a ustedes también que nos escuchan. Recuerden que en edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.